Entonces después vamos a dar paso a los restantes ponentes que cada uno nos graficarán desde sus respectivos ámbitos la forma concreta en que actúa esta violencia estructural en nuestro país. Así, Beatriz Sánchez nos entregará su perspectiva sobre la violencia contra la mujer. David Órdenes nos graficará cómo opera la violencia desde la desprotección en que nuestro país deja a nuestras niñas y niños. Finalmente, Rosario Olivares nos narrará la forma que adquiere y las consecuencias que perduran de la educación sexista en el sistema chileno. Cada exponente tendrá un tiempo de aproximadamente 20 minutos para exponer. Posterior a esta primera etapa, abriremos una ronda de preguntas donde podrán preguntar libremente a los invitados. Vamos a comenzar entonces con Beatriz Sánchez, periodista y política. Se tituló de Periodismo en la Universidad de Concepción. En su trayectoria profesional se ha destacado por aportar desde el periodismo político y las entrevistas de actualidad. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos el canal de televisión La Red y las radios Bio Bio, Cooperativa, La Clave y ADN. Como correlato de las participaciones anteriores, ha recibido premios como el de Mejor Periodista Televisiva el año 2014 y el premio Raquel Correa el año 2016. Fue candidata presidencial representando al Frente Amplio, tribuna desde la cual logró ayudar a visibilizar, entre otros aspectos, diferentes temáticas vinculadas al feminismo, los derechos de las mujeres y la diversidad de género. Demos entonces un aplauso a Beatriz. Y a los ponentes que les estaré mostrando estas fotitos que una colaboradora de la Fundación hizo con mucho cariño, así que nada, hoy los vamos a estar molestando para que respeten los tiempos. Bueno, primero, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación y perdón porque efectivamente me tengo que ir, tenía otra reunión a la misma hora y logré correr a toda la gente de la reunión una hora más tarde porque igual tenía muchas ganas de estar aquí porque me encanta la óptica de mirar el tema desde donde lo vamos a mirar. Lo primero es que me voy a acercar al tema más desde la experiencia que desde la academia, porque acá seguramente hay personas que han estudiado este tema con mucha mayor profundidad, pero creo que siempre que miramos los hechos de violencia en Chile, en general, lo miramos como un tipo de violencia y no nos damos cuenta qué provoca o cuántas violencias terminan con las más extremas. Y en eso voy a entrar directo al caso de nosotras las mujeres. Hay, y llenan las páginas habitualmente policiales, los casos de femicidio o femicidio frustrado durante el año en Chile. Son casi uno por semana, en algunos años un poco más y en algunos años un poco menos, pero las cifras se mantienen más o menos estables. Y la verdad es que para llegar a un femicidio tiene que haber mucha violencia de distinto tipo desde antes. Y eso yo creo que es súper importante, porque parece que no se mencionara, parece que los casos de femicidio sucedieran porque en una familia o porque con una pareja o expareja se llegó hasta un punto tal que terminó con una mujer muerta solo por ser mujer, que esa es la característica, porque era propiedad de alguien, porque hizo algo que no correspondía, porque se le ocurrió dejar a una persona, en fin. Y el fenómeno se instala de esa manera, solo en una página policial, no se habla mucho más. De hecho, se ha criticado últimamente, y está bien que así lo hagamos, los enfoques que se dan desde los medios de comunicación a los femicidios, no sé, los títulos que conocemos, esto de la mató porque la quería, o los celos provocaron que la matara, como una especie de justificación en el entorno amoroso que termina con una mujer muerta. Y creo que los femicidios son el punto más alto de una violencia que es sistemática contra nosotras las mujeres en los distintos espacios. Dicho de otra manera, no podríamos tener femicidios si nosotras las mujeres no enfrentáramos violencia permanentemente. Y ese es el caso más extremo de violencia y no el único o donde se canaliza la violencia. Este es un país desigual, creo que ya lo sabemos, parte de los proyectos políticos en general apuntan a eso, a la desigualdad que existe, y esta es una desigualdad estructural. Yo me acuerdo que yo me crié en una familia bastante conservadora que siempre me dijo que si yo me esforzaba por hacer lo que yo quería, yo iba a lograr lo que yo quería. Y la verdad es que yo tenía muchas más herramientas para hacerlo. Estuve en un colegio particular pagado, viví en el extranjero un tiempo, tuve la posibilidad de llegar a la universidad y la verdad es que llegar a hacer lo que yo quería era bastante más cercano que para otras personas. Y de a poco, enfrentada a la realidad, ya sea como estudiante primero o como periodista después, me di cuenta de que esto que a uno le van diciendo permanentemente y que está tan instalado
en nosotras y en nosotros de que tenemos nuestro camino propio, somos casi dueños de lo que podemos o no hacer, en realidad es algo que no existe, porque la desigualdad en Chile es estructural y es tan feroz que hoy día una persona en la región metropolitana que nace en una comuna o en otra casi puede diseñar, o uno podría diseñar su vida a futuro a propósito del lugar donde nace y lo que rodea a esa persona. Evidentemente hay casos, y uno puede dar 1000 ejemplos, y habitualmente los ejemplos como que pareciera que relativizan todo lo demás, pero es cosa de sentarse a mirar las estadísticas y lo muestran muy claro. Y eso es muy importante decirlo, porque es muy violento que alguien que nace en una comuna en Santiago, que puede estar a 5 kilómetros de otra, tenga casi diseñada una vida respecto a otra persona que nace en esa misma comuna. Es muy violento que en Chile, y per cápita, la comuna de Vitacura tenga al año más de 1 millón de pesos por habitante y otra comuna como La Pintana tenga escasos 150.000 pesos por habitante al año. Ahí hay una violencia que está oculta y es una violencia permanente y que tiene que ver con cómo somos. Entonces las estructuras han diseñado un país que tiene estas desigualdades, y si esas estructuras no se cambian es muy difícil que esta brecha de desigualdad se vaya equiparando, pese a que nos puedan decir tú y esfuérzate porque vas a poder con tu esfuerzo lograr lo que quieras, lo que no es así. En el caso de las mujeres, a propósito de la desigualdad que es estructural, esto se potencia aún más, solo porque somos mujeres y estamos en una segunda categoría, o fuera de la rueda, o fuera de las decisiones del poder, claramente. Los hogares más pobres en Chile son donde la mujer es una jefa de hogar, las mujeres somos las que ganamos menos salario y las mujeres somos las que vamos a obtener menos pensiones. El costo de un modelo económico y social como el que vivimos, que genera esta tremenda desigualdad, además lo pagamos extra nosotras, solo porque somos mujeres, solo porque tenemos que cumplir un cierto rol que nos deja a nosotras a cargo de las labores de cuidado, bajo nuestra única responsabilidad, y por eso terminamos ganando menos pensiones y ganando menos salarios, no pudiendo hacer carreras o dificultando cualquier tipo de pega afuera. De hecho, es tan brutal que cuando se señala que las mujeres tenemos menos pensión porque tenemos lagunas previsionales, el problema es de cada una. O sea, que usted tiene lagunas previsionales, por eso es que su pensión es tan mala. Como si efectivamente dependiera de nosotras que tuviéramos lagunas, como que fue algo que nosotras decidimos, cuando efectivamente no lo hacemos. En campaña hubo algo que se repitió en forma permanente y uno ahí se da cuenta, cara a cara, mirando a la persona, esta desigualdad estructural y lo que nos pasa a nosotras las mujeres permanentemente. Muchas mujeres preguntaban en conversatorios, en salones como este, en fin, cómo lo podían hacer cuando estaban al cuidado de hijos o hijas que estaban postradas o que tenían algún tipo de situación de discapacidad grave. Porque habitualmente estaban solas, o sea, sus parejas, sus maridos, en fin, convivientes las habían dejado. Ellas se quedaban al cuidado de sus hijos o hijas, habitualmente ya adultos y de manera muy complicada de manejar, porque si son personas que están postradas, ellas tenían que levantarlas en brazos, en fin, y hacerse cargo solas. Y la historia se iba repitiendo una y otra vez, y me decían, yo no sé qué hacer porque no puedo trabajar, no tengo el suficiente dinero como para que alguien cuide a mi hijo o a mi hija, en algunos casos eran los padres, en otros casos podían ser los maridos, y el Estado me da una pensión de 80.000 pesos, y efectivamente eso no alcanza. Entonces, cuando nosotras las mujeres, en este sistema además, que es absolutamente desigual y que tiene todas estas violencias permanentes, como la diferencia, por ejemplo, de presupuesto municipal, y podemos seguir en muchas otras, cuando un Estado como este le dice a la persona, mira, lo que pasa dentro de tu casa en realidad es tu problema, y la sociedad tiene que ver con lo que pasa afuera de la casa, en un espacio supuestamente público, porque lo privado es solo de cada una de nosotras o de nosotros, el Estado se está haciendo a un lado de algo que es social. Hoy día nosotras las mujeres tenemos que asumir una carga como si fuera privada y particular nuestra, de algo que pasa al interior de nuestra casa, como si nosotras fuéramos las únicas responsables y no fuera un tema de Estado, un tema de sociedad, un tema también público. Y eso es profundamente injusto, y a toda esa desigualdad entonces se agrega esa otra desigualdad. Por ahí es que hay dependencias económicas,
por ahí es que hay dependencias sociales incluso dentro de una familia que hacen que los casos de violencia, que en realidad son violencia de género, prefiero decir violencia hacia la mujer y no violencia intrafamiliar, volviendo a ese espacio privado, sea muchísimo más duro de llevar y de denunciar para una mujer. Entonces, cuando hablamos de, y eso es lo que va a hacer el panel, digamos, en cada una de sus exposiciones, vamos a hablar de estas desigualdades estructurales, y que efectivamente son así. La educación es para ricos y para pobres, la salud en Chile es para ricos y para pobres. Estamos viendo lo que significa el impacto del alza de la canasta básica, que es muy distinta según las familias. Un estado como el chileno, por ejemplo, una parte importante de los recursos provienen de un impuesto específico que es el IVA, que lo pagamos todos y todas, y que se paga de manera igualitaria. Un hipermillonario, una persona pobre, si compra lo mismo, va a pagar exactamente el mismo impuesto. Entonces es lo que llamamos un impuesto regresivo. Eso también es violento. Que tengamos AFPs como las que tenemos, donde se habla de un promedio de pensiones, pero si vamos a lo que recibe el 90% de los jubilados y jubiladas y que no llega a los 200.000 pesos, y en muchos casos es inferior a 150.000, y es tan feroz que la gente en la calle, cuando te dice, mira, mi pensión es muy baja, me sacaban el papel y me la mostraban por si yo no les creía lo baja que era. Eso todavía me angustia, que haya gente que me dice, es tan baja mi pensión que tú no me vas a creer que yo soy profesora y gano 93.000 pesos mensuales. Eso es violento. Y así se van juntando las series de violencias que mencionábamos acá respecto al transporte, en fin. ¿Y por qué me parece interesante poner el enfoque de la mujer a esto? O poner el enfoque feminista, si queremos feminista, entendiendo que es más amplio que decir mujer, es una rebeldía frente a las estructuras de poder. Es porque toda esta desigualdad estructural para nosotras es mucho peor, en todos los sentidos. Nosotros sostenemos parte importante de este modelo económico y lo sostenemos de manera privada, al interior de nuestras casas. Entonces, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, pareciera que fuera solamente un caso extremo como el femicidio, o los casos que hoy día se develan o se ventilan, como los acosos laborales o los acosos sexuales, que por supuesto que es violencia. Pero hay otra violencia que va quedando cubierta por estos casos más extremos y que también tienen que ver con que suframos de la violencia más extrema. Entonces, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, no es solamente porque nos pueden agredir y podemos morir, que es cierto que puede pasar, la estadística lo dice, sino que además enfrentamos una serie de violencias que el Estado no se hace cargo, que la sociedad tampoco se hace cargo y que nos deja abajo de los avances. Y eso también es violento. Y es bueno que nos empecemos a sacar la venda de los ojos y sacar el tema de la violencia de las páginas policiales para entender que hay una sociedad que es violenta, porque hay una violencia de Estado que es permanente hacia nosotros y nosotras hoy día. Entonces, insistir, como lo hacen los medios de comunicación, y eso yo sé porque venía de los medios de comunicación, con que hay ciertos tipos de violencia, o violencia es cuando en una protesta hay una salida de madre, cuando uno mira para atrás y ve cuál es la violencia que se enfrenta todos los días. Y yo con esto no estoy pretendiendo justificar la violencia, sino que estoy tratando de ampliar el concepto donde habitualmente nos instalan. Me parece que es muy importante ir sacándose la venda de cuál es la verdadera violencia o cuántas violencias hay. Por eso me parece que el título de la invitación a conversar, que es como los distintos tipos de violencia y las violencias hacia la mujer, tienen que ver con esa. Si efectivamente nos matan, si efectivamente nos acosan, si efectivamente todas las mujeres sufrimos en muchos de los espacios de nuestro desarrollo, en la calle, en la casa, al interior de los lugares donde estudiamos y trabajamos. Sí, hay un tipo de violencia ahí permanentemente, pero también hay una violencia permanente en que nos insistan en que todo lo que pasa al interior de nuestras casas, que nuestro espacio privado es solamente costo nuestro. También es violento que nos impongan, por ejemplo, ser madres, porque parece que fuera nuestro único rol, cuando no es un tema cuando debería ser un tema de decisión nuestra, de si queremos convertirnos en madre o no, cuando nos obligan a pertenecer o estar en un rol. Y siempre me parece curioso como todavía se discute públicamente lo que una mujer puede o no puede decir, o cómo una mujer debe actuar o debe vestirse, o debe tener el pelo, o qué tipo de colores
ponerse. Por ejemplo, en el Festival de Viña van varios humoristas, va una humorista mujer y se dice mucho garabato, es tema, porque habla de una cierta manera. Y a mí me parece que esas diferencias son duras de llevar. También es duro de llevar el que permanentemente nos digan cómo deberíamos ser o cómo deberíamos actuar, que nos digan que siempre tenemos que responder a este modelo de la madre, aunque no queramos ser madres, que si somos duras en decir algo como que se masculinizó, o si somos duras podemos ser conflictivas, y eso es permanente. Es violencia también cuando a una mujer la violan y enfrenta la justicia en Chile, y pasa igual que en el resto del mundo, donde finalmente a quien analizan no es el victimario, sino a la víctima, para ver cuál es su comportamiento social, para ver si correspondía que la violaran en muchos sentidos. Entonces, vivimos una violencia permanente que también es parte de la violencia estructural, y tal como en muchas otras cosas, las mujeres estamos en la punta de la lanza de la mayor desigualdad. Y hay mujeres en especial que lo sufren más, y hoy día lo sabemos, que son las mujeres trans, por ejemplo, las mujeres hoy día migrantes, las mujeres lesbianas, todavía están en una situación de mayor vulnerabilidad a propósito de estas violencias que vivimos todos los días. Y ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a escuchar al profesor Wojtkovic. Igor Wojtkovic es profesor de Historia y Geografía y bachiller en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso en 1989. Magíster Artum en Historia por la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia en 2005. Actualmente es el director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Es especialista en temas de violencia política y ex militante del MIR entre las décadas de 1980 y 1990. Como historiador, se ha destacado por estudiar los partidos y movimientos políticos en Chile y Latinoamérica, especialmente aquellos relacionados con la izquierda en resistencia y en disposición armada para generar transformaciones estructurales. En este sentido, destaca su libro Movimiento de Izquierda Revolucionaria, publicado por Ediciones Escaparate, y el artículo Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile, 1850-1930, publicado por Última Década en Valparaíso. Un aplauso para el profesor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Bastián y a la Fundación por la deferencia que tuvieron de invitarme a participar de este foro y hacer dos precisiones. Primero, ya no soy director del Departamento de Historia, fui depuesto hará 1 año y medio atrás a la fecha, afortunadamente. Y en segundo lugar, no soy ex militante del MIR, soy parte de una cultura que es la cultura mirista, por lo tanto yo me sigo considerando un mirista. No creo en estas versiones ex post respecto a las militancias. Este es un tema evidentemente tremendamente complejo desde el punto de vista incluso de las definiciones teóricas, a propósito de lo que señalaba Beatriz en su exposición, muy polisémico, en el sentido de que ni en la ciencia social y mucho menos en la historia hemos logrado establecer consensos o acuerdos respecto de cómo definimos y cuáles son las mejores categorías que desde el punto de vista de los utilajes teóricos podemos utilizar para analizar los fenómenos violentos. Y por lo tanto, la controversia, si ustedes quieren, es el eje que de una u otra manera atraviesa más fuertemente las ciencias sociales cada vez que debatimos o discutimos en torno a los problemas de la violencia, ya sea en su expresión o manifestación estructural, como muy bien lo señalaba Beatriz en su exposición, o en sus expresiones o manifestaciones reactivas, que también evidentemente son parte de los relacionamientos sociales. No es fácil, por lo tanto, instalarse en el escenario de la discusión respecto del fenómeno, y en muchas circunstancias lo que se te exige no son pronunciamientos estrictamente o rigurosamente académicos, sino que fundamentalmente morales o éticos. Si tú tratas de explicar los fenómenos violentos, que en el fondo defiende la violencia. O si por el contrario construyes un juicio crítico, de una otra forma te estás situando en el campo de la defensoría, digamos, de las violencias estructurales. Distinguir, por lo tanto,
y tratar de establecer una forma de aproximación rigurosa, académico, científica respecto del fenómeno, no tiene por qué necesariamente objetar o obturar los posicionamientos personales que cada uno de nosotros pudiera tener en relación con el fenómeno y particularmente respecto de la utilización política del recurso a la violencia. Por eso que en el campo estrictamente historiográfico, a mi juicio, una de las funciones del ejercicio académico es precisamente tratar de dar una explicación respecto a la concurrencia o la recurrencia de ciertos fenómenos violentos. Para avanzar esto hay que... Me superó la tecnología. Y me parecía súper interesante tratar de abordar el fenómeno en perspectiva histórica, no solamente desde el punto de vista del registro narrativo, sino que también teniendo como punto de referencia la imagen, que es un elemento que de una u otra manera permite dar cuenta o explicar algunos fenómenos que son bastante recurrentes. Si ustedes observan, ambas imágenes comparten un elemento común, que en este caso es el uso del fuego. El fuego es un elemento que habitualmente aparece asociado a la expresión o la manifestación de los hechos violentos cuando estos se expresan como la protesta popular, como la rebeldía popular. Y en el primer caso se trata del incendio de la Compañía Sudamericana de Vapores,